El nuevo enterrador. Capítulo 1. Hola amigos, bienvenidos a un video más. Están escuchando Relatos y Pasatiempos. En esta ocasión les traigo una historia que escribí durante mi primer año de preparatoria. En ese entonces acostumbraba llevar un cuaderno conmigo para escribir relatos. A veces en mis horas libres me iba a la biblioteca a escribir. En este video les traigo el capítulo 1 de un cuento de mi autoría, que se llama El nuevo enterrador. Espero que sea de su agrado. Érase una vez un pueblo muy pequeño, alejado en las montañas. La carretera tenía una desviación hacia un camino de terracería, que poco a poco se hacía más y más estrecho. Este camino era apenas lo suficientemente ancho para dejar pasar a los autos. Era peligroso que dos autos se encontraran a velocidad considerable por causa de la barranca. Este pueblo tenía grandes campos abiertos y sombríos bosques, así como veredas y caminos diversos que podrían perder a cualquiera que no hubiese pasado su vida en aquel pintoresco lugar. En este pueblo, además de los autos, todavía se podía ver gente andando a caballo y muchos vendedores ambulantes que llevaban sus mercancías al centro del pueblo, ayudados de sus mulas de carga. En este lugar, los trabajos y oficios solían ser heredados de padres a hijos. Algunos estudiaban y elegían partir para la ciudad, pero el pueblo era muy hermoso y se vivía bien en él, así que eran pocos los que se iban. Don Agustín había sido el enterrador del pueblo durante la mayor parte de su vida. Hacía un trabajo excelente y tenía un temple y una calma que lo hacían perfecto para el trabajo. Sus nervios de acero le permitían permanecer sin problemas en la administración del lugar y velar que no hubiera algún barbaján cometiendo desperfectos en el camposanto. Don Agustín había tenido un hijo, Carlos, el cual se había retirado del pueblo luego de una pelea con su padre. Carlos había ido a la ciudad a buscar un nuevo mundo de oportunidades, pero más que nada deseaba encontrar su propio camino. Carlos había pasado por muchas situaciones difíciles, las cuales poco a poco lo doblegaron, y en ocasiones deseaba volver con su padre, pero se resistía. Quería volver después de haber logrado algo importante. Desde hace tiempo deseaba hacer las paces con él, pero su corazón se endurecía y a veces el orgullo lo invadía. Con el tiempo, Carlos había conocido a una hermosa mujer, con la que se había casado. Pronto esperaban un hijo, y esto terminó por ablandar el corazón de Carlos, pero no volvería al hogar en las condiciones que él deseaba. Una tragedia y un dolor profundo pronto llegarían a su corazón y a su alma. Pasaron los meses y llegó el día del parto, pero su mujer no lo soportó, ni tampoco su bebé. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero fue inútil. Carlos quedó devastado. En su dolor, descuidó su trabajo y poco a poco se dejó caer en una terrible depresión. Sin trabajo y sin familia, terminó por fin, después de mucho tiempo, por desear con toda su alma regresar a su hogar en aquel pueblo. Se sentía tan devastado que ya ni se acordaba de por qué se había disgustado con su padre, y recordó la tradición de tomar el oficio del padre o madre. Entonces hizo su maleta, vendió todo lo que no podía llevar consigo, y con el dinero compró un pequeño auto para volver a su casa. Carlos manejó por 2 horas para poder salir de la ciudad y entrar a la carretera. Después de unos 30 minutos llegó a la desviación. La reconoció por aquellos árboles que conocía de su infancia, por los que había corrido y jugado, imaginando mil aventuras. Por fin, después de tantos años, regresaba a su hogar. El auto se tambaleaba por entre el empedrado y la tierra. Todo seguía igual, nada parecía haber cambiado. Llegó de madrugada, y mientras se adentraba por el camino y llegaba al centro de la ciudad, la nostalgia le hizo revivir
los días de su juventud, corriendo entre el mercado y la iglesia. Todo se veía igual que siempre, como si el tiempo no pasara en el pueblo, sino solo la edad de sus habitantes. Se detuvo en el mercado turístico y se bajó. Los negocios comenzaban ya a abrir y se acercó a una fonda para tomar un desayuno. Hace mucho que no probaba una sopa de hongos y setas de su pueblo y unas ricas quesadillas de sesos. Mientras comía e iba amaneciendo, llegaba gente a acompañarlo a desayunar. Mientras degustaba su desayuno, llegaron dos viejecitas, se sentaron y pidieron café con pan. Ellas comenzaron a hablar de varios asuntos del pueblo, pero uno que llamó la atención de Carlos fue cuando mencionaron a su padre el enterrador, don Agustín, que ya estaba muy cansado, decían las viejecitas. Pronto ya no tendrá fuerzas para hacer su trabajo, y es una tristeza que su hijo no esté para retomar su trabajo. Qué tristeza que los jóvenes se estén retirando del pueblo y ya no continúen con los negocios de sus padres. Carlos sintió un nudo en la garganta, se aguantó las lágrimas, terminó su desayuno y se retiró rápidamente a su antiguo hogar cerca del Camposanto. En cuanto detuvo el auto frente a su casa, caminó por primera vez en mucho tiempo por aquel suave camino de tierra y pasto. Miró su casa por fuera y se dio cuenta de que su padre no estaba en casa. Seguramente estaría en el pequeño cementerio del pueblo haciendo su ronda. Carlos caminó y se acercó lentamente a la barda. La puerta estaba abierta. Entró y fue directo a la administración, pero no encontró a su padre en ese lugar. Recordando las travesuras de su infancia, se subió a lo alto de un viejo árbol, el cual solía escalar para jugar cuando era un niño. Una vez que llegó a lo alto de las ramas, pudo ver a lo lejos a su padre, con los blancos cabellos, que limpiaba una tumba. Casi se cae de la emoción. Bajó rápidamente del árbol y corrió hacia donde estaba su padre. Aquel anciano venerable estaba concentrado en su trabajo, pero en cuanto escuchó los pasos que se acercaban a él, pensó que sería doña María, que venía a dejarle flores a la tumba de su esposo. No había terminado de estirarse y de voltear a ver al que se acercaba, cuando sintió un profundo gozo en su corazón, al escuchar la voz de su hijo y ver la figura del hombre en el que se había convertido. Aquel jovencito de 17 que se había marchado ya no estaba más, y en su lugar llegaba un hombre maduro, que denotaba una gran aflicción y tristeza en las arrugas de la frente y las bolsas de los ojos. Carlos cayó a los pies de su padre y lloró por largo rato. Don Agustín hacía otro tanto con las lágrimas, y ninguno de los dos pudo hablar por varios minutos. Tan solo terminaron abrazándose arrodillados en el suelo. En cuanto Carlos pudo contener las lágrimas, comenzó a pedirle a su padre que lo perdonara. Su padre le dijo: «Calla, hijo mío, te perdoné desde el momento en el que te marchaste. Llevaba tanto tiempo esperando a que volvieras. Pensé que me iría de este mundo sin verte una vez más». Carlos y su padre fueron a su casa y conversaron de cómo había pasado cada uno su vida en aquellos años. Carlos les relató su pena y cómo había perdido trágicamente a su familia, que tenía tantas ganas de regresar a casa y presentarle a su nieto, pero ahora nunca podría ser. Don Agustín consoló y reconfortó a su hijo, y comenzó a ayudarle a pasar por tan doloroso duelo. Pronto, Carlos le dijo a su padre que quería seguir la tradición del pueblo y tomar su lugar como nuevo enterrador, que estaba deseoso de encontrar paz y pensó que la podría encontrar en el silencio, la reverencia y la solemnidad que guardaba el Camposanto. Carlos aprendió rápidamente a recorrer el cementerio y a ocuparse de los trabajos que había que hacer. Regularmente, mucha gente que había partido del pueblo, cuando fallecía, su familia acostumbraba a regresar con el difunto al pueblo para que fuera sepultado en el lugar de su infancia. Eso mantenía un trabajo constante para los enterradores. En cuanto don Agustín
vio a su hijo revitalizado y con más paz, le entregó el manto de enterrador, y hubo una fiesta en el centro del pueblo por el nuevo trabajador del camposanto. La gente estaba feliz cada vez que la tradición de heredar los trabajos y oficios se mantenía vigente. Don Agustín pasó el resto de sus días en paz. Envejeció en calma en su casa, mientras su hijo se ocupaba de los trabajos del cementerio y de la casa. Por fin podía irse tranquilo de este mundo, sabiendo que su hijo había vuelto. Don Agustín, la noche antes de morir, le dijo a su hijo: «Hijo mío, me siento en paz de que hayas regresado a mi lado, pero siento que aún hay mucha pena y angustia en tu alma. Pero sé que pronto encontrarás lo que necesitas trabajando en tan solemne lugar. Cuando murió tu madre, también me sentí muy afligido, pero mientras más tiempo pasaba en el camposanto, más sentía que ella estaba en paz y que yo también debía encontrar el consuelo y sanar mi herida, y sé que tú también sanarás tus heridas». Carlos pasó a ser Don Charlie, el nuevo enterrador del pueblo. La gente hizo mucho duelo el día en el que Don Agustín se retiró por el camino de toda la tierra. Del polvo eras y al polvo has de volver. Don Charlie no solía bajar al pueblo más que para surtir sus necesidades de alimento y otros utensilios para la casa. La mayor parte del tiempo la pasaba meditando en el camposanto, haciendo su trabajo con calma y reverencia. Con el tiempo, tomó la costumbre de sembrar flores de cempasúchil por los alrededores del camposanto, y después de un día de trabajo, se sentaba en la tumba de su padre y solía hablar con él, mientras veía la puesta del sol en las montañas y el baile de las flores con el viento. Un día, mientras caminaba por el camposanto, en profunda meditación, vio entre las flores del camposanto la silueta de un pequeño que le observaba con gran concentración. Don Charlie comenzó a acercarse a él y a hablarle en voz alta que dónde estaban sus padres. El pequeño volteó a ver a Don Charlie con asombro y consternación, y corrió asustado entre el campo abierto, hasta que se perdió de la vista en dirección del monte. Don Charlie pensó que eso había sido muy extraño, ya que el cementerio estaba a las orillas del pueblo. Después de este, solo estaba el campo y la montaña. Pensó que tal vez, después de todo, sí había algunos cambios en el pueblo. Tal vez algunos pobladores habían comenzado a poblar algunos terrenos de la montaña. Hasta aquí el capítulo 1, amigos. Espero que estén disfrutando de esta serie de relatos por octubre y por la cercanía del Día de Muertos. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. No se vayan sin dar like y sin suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando hay un nuevo video. Me ayudaría mucho que compartieran estos videos con sus amigos y familiares para que todos podamos pasar un octubre de relatos. Yo soy Daigo Sandoval y hasta la próxima.